La Biblia dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y así que ese ser, Espíritu, dijo, sea la luz y fue la luz. Sea lo seco y fue lo seco. Y él mismo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Amén. Eso dice el verso 26 del capítulo 1 de Génesis. Y el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Dice, varón y hembra los creó. Y los puso en el huerto del Edén. Y le dio una ordenanza, una solita. Fue, de este árbol no comerán, pero desobedecieron y comieron. Y perdieron lo que de pronto muchos seres humanos anhelamos tener. Eso que se llama fe. La fe, que viene de Dios, porque todos tenemos fe. Todos los seres humanos tenemos fe. Pero la fe que viene de Dios se obtiene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que había un hombre que vivía en el cementerio. Era su vivir, en un cementerio. Y Jesús salió de la barca y el hombre endemoniado salió al encuentro. Y en vez de él, Jesús correrle a él, él corrió a los pies de Jesús y se fue de rodillas. Y los demonios le decían a Jesús que no lo echasen fuera. Mas el Señor le dijo, salgan de ahí, sal de ahí. Y el hombre fue libre. Entonces dice la Biblia que él quiso seguir a Jesús, al dueño de la fe, al que le había hecho el favor de sanarlo, de libertarlo, de aquellos espíritus que lo hacían vivir desnudo y de ñapa de ser desnudo, la gente le tenía miedo. Vivía en los cementerios. Ese era su lugar donde él dormía. Y nadie podía pasar por ahí cuando él estaba ahí, porque a todo mundo le hacía daño. Así que este hombre es libertado por el Señor y quiere seguirlo. Déjame que te siga. Y dice que el Señor le dijo, no, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén. Y él salió a pregonar por la fe un mensaje que Jesús le ordenó que dijera. Y era que Jesús, él se había encontrado con él y Jesús lo había sanado. Ese era su mensaje. No predicaba más nada. El Señor Jesús me libertó, el Señor Jesús me sanó. Había una mujer que tenía un flujo de sangre, 12 años, enferma. Y dice la Biblia que ella propuso en su pensamiento, en su corazón propuso, dice, si tan solo yo tocara el borde de su manto, seré sana de este mal. Y no era una tarea fácil, porque según el Señor iba pasando por una calle y ella tenía que llegar a donde él estaba y tocar el borde de su manto, porque eso fue lo que ella propuso, que tan siquiera pudiese tocar el borde de su manto. Amén. Así que ella comenzó a abrirse camino. Además de eso, la Biblia dice que ella no podía acercarse a Jesús, porque Jesús era un hombre santo y ella estaba impura. Tenía una impureza en su cuerpo. Y la ley de ellos se los prohibió. Pero uno que tenga una necesidad, uno de pronto, vamos a poner un ejemplo más sencillo, no una enfermedad. Uno tiene sed y uno va bajando. Pero de pronto uno sabe que a la gente no le gusta que uno entre a sus casas porque no lo conoce. Pero la necesidad de la sed hace que uno venga y le diga a la persona, buena, ¿cómo está? ¿Me puede regalar un vasito de agua?
Y de pronto la primera persona le dijo que no, pero sigue bajando y sigue insistiendo. Amén. Ya. Y de pronto ya lleva como que la idea de que le dijeron que no y que de pronto cree uno que el siguiente le va a decir lo mismo. Pero la necesidad es la de uno. Y uno tiene que dejar la pena a un lado. Si el primero me dijo que no, el segundo de pronto me dice que sí. El tercero, el cuarto o alguno me da agua. Pero con algunos sacio esta sed. Amén. Y lleva uno como que esa esperanza. Bueno, esa esperanza llevaba a esa mujer enferma. Tocar el borde del manto de Jesús. Por la fe. Y ella había propuesto en su pensamiento que si lo lograba, era sana. Y dice la Biblia que lo hizo. Y del Señor salió virtud. O sea, poder. Amén. Y él se detuvo inmediatamente. Y dijo, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos, que eran las personas más cercanas, los 12, le dicen, Señor, sí, mira, toda la multitud que va rodeándote, ¿cómo preguntas tú quién me ha tocado? Y eso es así. Estando uno donde hay 50, 100 personas y el uno lo toca para allá y el otro lo toca para acá, por decir un ejemplo acá, los que son bailadores, en una caseta. ¿Cómo pregunta una mujer quién la tocó o un hombre quién lo tocó? Si ellos están ahí bailando y están ahí, y si va para allá y viene acá, se toca el uno con el otro. Así en esa multitud iba Jesús. Y él hace una pregunta, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le responden, pero si tú no ves que somos muchos. La multitud te aprieta, ¿cómo preguntas quién me ha tocado? Y él dice, lo que pasa es que este toque, esta persona que me rozó, sucedió algo diferente. Amén. Los demás me rozaban, pero no tenían la necesidad que ella tenía. Ella tenía una enfermedad, dice, hace 12 años, y fue sana. Y dice que ella, al verse descubierta, le dijo al Señor, Señor, fui yo. Fui yo quien te toqué. Y el Señor le dijo, bueno, ve, mujer, tu fe te ha salvado. La fe que tuvo, puso su fe en que si tocaba el borde de su manto, sería salvo. Así en esta tarde estamos oyendo la palabra de Dios. Y dice el escritor que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios produce fe en uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de pronto el que la está exponiendo soy yo. Y así como yo tengo en mi vida esa fe, esa confianza, esa seguridad de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, entonces uno cuenta, uno le dice a la gente, como decía una hermana que ella como que llevó en Valledupar a un compadre de ella, a un culto. Entonces el compadre le dijo, por eso era que no te quería acompañar, comadre, al culto. Seguro que ya le fuiste con el chisme al pastor ese. Y el pastor ha dicho todo cuanto he hecho yo. Y la profesora la profesora Jovita le dijo, compadre, si yo ese hombre ni lo conozco. Creo que de los que estamos aquí el único que lo conoce es el pastor, y el pastor no lo conoce usted. Porque el pastor fue el único que pudo haberlo invitado, al que está predicando, lo invitó fue el pastor. Ese hombre no es de aquí, de Valledupar. ¿Cómo hace entonces para adivinar y para saber lo que yo estoy viviendo? Mis problemas, ¿cómo? Es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu de Dios que está en nosotros conoce la necesidad de nosotros. ¿Ya? Entonces, como Él conoce la necesidad, Él pone a hablar al predicador la necesidad que hay en medio de las personas. Me acuerdo una vez que hicieron una campaña ahí en Agua Blanca y trajeron un pastor de allá del difícil, pero él estaba ahí en Valencia de Jesús, Emiro Díaz. Ese día llegaron unas mujeres de la vida alegre, como dice uno, y como 2 o 3 de ellas se entregaron, porque lo que él predicó ese día tuvo que ver con la vida de ellas. Él decía, yo allá en difícil, allá,
hijo de un rico, en difícil Magdalena, Emiro Díaz. Dice, yo me he puesto carros de cachucha cuando no era evangélico, yo hice esto, hacía esto, me metía en estos lugares así, así. Y claro, las personas que estaban oyendo el mensaje vivían eso. ¿Ya? Porque es que el mensaje de la palabra de Dios no es ajeno a los seres humanos. El mensaje de la palabra de Dios es para toda la raza humana. Por eso el Señor dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque la gente somos los que necesitamos el mensaje de la palabra de Dios. Así que se entregaron. Y el día lunes me dice el hermano Víctor Real, hermano, vamos a visitar. Y yo le dije, sí sería que esas mujeres se entregaron. No, sí, ellas se entregaron, nosotros le preguntamos, oramos por ellas, les preguntamos y dijeron que sí. Bueno, fuimos. La primera dijo que no se había entregado. Creo que se entregaron 7, de los 7 como 2 personas dijeron que se habían entregado, los demás, los otros 5 dijeron que no. Después de haber dicho que sí. Bueno, para no alargarles tanto el testimonio de las mujeres, llegamos a donde la última de ellas, que nosotros sabíamos que trabajaba en un lugar de ese. Y hablamos con ella. Digo, no, yo no me entregué, yo pasé para llorar. Entonces, yo le dije, vamos, bueno, pero el hermano Víctor insistió, le dijo, amiga, pero si usted nos dijo esa noche que se había entregado, ¿qué pasó? Bueno, les voy a decir la verdad, yo sí me entregué, pero mi compañero me dijo que el evangelio no va para él, que si quiero seguir viviendo con él, no puede seguir al Señor. Hasta ahí llegó su fe, pero si ella hubiera tenido esa seguridad y esa certeza de lo que recibió esa noche, le hubiera dicho, bueno, si te vas, yo no te estoy echando, pero lo que recibí es mejor que tú. Porque no he recibido a un hombre alguno, recibí a Cristo, al que le da la vida al ser humano, aquel que tiene cuidado de uno desde que uno nace hasta que uno se muere. A ese es el que recibimos por la fe. Nosotros no recibimos al predicador, nosotros no recibimos la palabra que predica el predicador y pertenece a Jesucristo, aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario. Y aún eso que él hizo ahí en la cruz lo hizo por la fe. ¿Sabe por qué? Porque él tuvo fe y creyó que si él ponía su vida en expiación, había gente en la tierra que iba a creer en ese mensaje y lo iba a recibir. Mire qué fe tan grande la de Jesús, que dio su vida por toda la raza humana sabiendo que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Esa fe sí fue grande entre las grandes. Yo creo que la fe de Dios traspasa toda la fe de cualquier ser humano. Aleluya, porque usted sabe lo que es mirar uno hacia el futuro. Estamos en el siglo XXI y todavía se está predicando el mismo mensaje. Jesucristo fue crucificado, murió y resucitó y dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y es el mismo mensaje, y este mismo mensaje está sanando vidas. Este mismo mensaje está salvando gente de diferentes áreas, de diferentes condiciones. Aleluya. Y yo escuchaba esta mañana la esposa del pastor diciéndole a la hermana que está cantando en estos días ahí en Aguas Blancas, diciéndole, mi madre la sanó el Señor de un cáncer. De un cáncer de piel. Y decía ella, pero qué cosa tan rara, llegar al evangelio y enfermarse de cáncer. Dice que quedó en los huesos, en los meros huesos, flaquita en la cama allí. Ya ellos esperaban que se muriera, pero hicieron un culto especial misionero y llegó un pastor
Y le comentaron y fue y oró por ella. Ahí en el lecho de enfermo. Él oró. Y dice ella, y mi madre comenzó a restaurársele la vida. Lo último dice que se le restauró fueron las plantas de los pies. Pero Dios la sanó. 2 años, ¿tú sabes lo que son 2 años con una enfermedad? Pero Dios se glorificó. Se quiso Dios mirar a ver si era verdad que ella había creído y había tenido fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ella creyó. Y aunque era una mujer joven de unos 35 para 40 años, creyó de tal modo que no se murió. Cáncer de piel. La hija dice, la viejita me comentó a mí, pero la hermana le estaba diciendo hoy a la hermana, vea, le pusieron una inyección a mi madre que era única. Habían 3 inyecciones en la clínica. Era única y dice, al que se la ponían se moría. Y dice que ellos dijeron, dígale al médico que se la ponga en el nombre de Jesús. Y cuando el nieto le dijo, médico, ya la orden está, póngasela en el nombre de Jesús. Entonces se la puso y ahí está la anciana, tiene 85 años. Hace más de 20 años que Dios la sanó. Así que mire que sí es por la fe. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Si creemos que Dios puede hacer maravillas en medio de nuestra vida, lo único que tenemos es que oír y ponerle fe a esa palabra que oímos. Que ella hará lo que nosotros creamos que puede hacer por nosotros. Todo lo que usted crea que Dios puede hacer por usted. Y en esta tarde termino aquí y le digo, si quiere pruébelo. Y dígale a Dios en sus oraciones, yo quiero esto. Claro, no se lo vaya a pedir una sola vez, pídaselo. Yo quiero que hagas esto en mi familia, yo quiero que hagas esto en mi vida. Si es verdad que tú existes, Dios, rételo, pruébelo. Usted no sé si se va a arrodillar o se lo va a hacer, pero ore y dígale, Señor, yo oí que tú haces maravilla, que tú sanas, que tú haces milagros. Bueno, yo quiero ver un milagro en mi familia. Hazlo. Tú puedes, tú tienes el poder, porque Él dice, para el que cree, todo es posible. Amén. Así que si alguno cree en esta palabra, en esta tarde, hay una puerta abierta para recibirlo a Él. Para que Él entre a morar en su mente, en su corazón. Porque cuando uno cree a esta palabra que yo estoy predicando y comienza a hablar con Dios y a decirle a Dios y a pedirle a Dios que lo ayude, uno ve la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. El hermano sí lo puede continuar. Dios les bendiga.